Buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo están? Gracias por conectarse. No sé si se me escucha, igual me dirán, por favor, ustedes. Voy a subirle. Ay, ya estabas con el volumen. Ahora sí, gracias, gracias. Bien, somos 14, pero debemos iniciar ya con la semana 17, una semana que marca un término también importante para ustedes. Y eh, tenemos, como ustedes pueden apreciar, ingresamos dentro de la literatura peruana lo que es la generación del 50. Esta generación del 50, eh, representada en el caso del cuento, el relato, por el gran Julio Ramón Ribeiro. Y en el caso de la poesía, por Blanca Varela, una desconocida para muchos de ustedes. A Blanca Varela no se la ve en el en el colegio, eso sí, pero sí a Ribeiro. Ribeiro sí es visto en el colegio. Y si no se ve a Ribeiro propiamente dicho, eh, sí, Gallinazo sin plumas. O también uno de los cuentos más conocidos, aparte de los Gallinazos sin plumas, es Alienación. Muchos recuerdan ese cuento, ¿no? Del, del joven que quiso ser gringo, un gringo norteamericano, para poder conquistar a Queca. Pero bien, entrar en el giro lingüístico de ambos es una proeza, es, es una proeza porque es un escritores, y como les digo, estamos viendo escritores que tienen su propio giro lingüístico, su propio estilo, ya bien marcado. Son importantes para la cronología literaria. Así que eh, el tiempo es oro, ¿no? De Ribeiro, vamos a ver el cuento Los Gallinazos sin plumas, y de Blanca Varela, el poemario Canto Villano. Canto Villano. Cuando usted, ¿cómo sabe? Miren, cuando el nombre está así de este modo, es un cuento. No está en cursiva, más bien tiene comillas, es un cuento. Aquí el nombre sí está en cursiva, sin comillas. No debería llevar este punto. No debería llevar este punto. Entonces tenemos más bien el nombre de un libro, de una novela, de un poemario. Sí, de esa forma. Y claro, dentro de Canto Villano hay un poema con ese nombre también. Ya siendo más estrictos, allí tienen ustedes ya el formato temático.
En el caso de la narrativa, el contexto, las características, los representantes, al propio Julio Ramón Ribeiro con sus características también determinadas, esenciales para nuestra literatura. Y Los gallinasos sin plumas, el argumento, qué es lo que realmente viene, ¿no? Y la temática importante, en este caso de Gallinazo sin pluma. Yo lo mencioné cuando vimos a el Caballero Carmelo, porque el Caballero Carmelo dentro de nuestra literatura es un cuento importante junto al cuento de Ribeiro, Los Gallinazos sin plumas, pero el de Valdelomar es un cuento hermoso por la temática. Entonces, ambos cuentos son los más representativos de la literatura peruana, El Caballero Carmelo y Los Gallinazos sin plumas, pero si hablamos de temática bella, entrañable, hermosa, nostálgica, eh, claro, nos quedamos con El Caballero Carmelo. Sí. Y Ribeiro y Valdelomar son importantísimos para nuestra literatura, por supuesto. Allí tenemos a Blanca Varela, ¿sí? En poesía, las características de su poesía y el poemario Canto Villano, en donde ya llega a consolidarse con este poemario. Se consolida su estilo, su forma de escribir poesía. ¿Estoy viendo? Así que estoy. Ya. A ver, un problema con las cámaras. Ya. Entonces vamos a iniciar. Generación del 50 y vamos al contexto histórico y social. Miren ustedes a quién tenemos allí en primera instancia. Me refiero a la imagen. Tenemos a Odría. Ujú. A Odría. ¿Qué fue del gobierno de Odría? O sea que muchos dirán, bueno, todavía no tocó ese gobierno, no tocamos en historia, pero por ahí cuando comienzan a hablar de los representantes, yo creo que por ahí sí, sí están en sintonía, ¿no? Creo. Así que algo por ahí representativo deben saber sobre el gobierno de Odría. Primero, el tiempo, ¿no? El ochenio de Odría fue fundamental y marcó una experiencia, no solo para los ciudadanos de ese entonces en Lima, sino también para los artistas. Los artistas. Recuerden que luego viene la novela, la gran novela Conversación en la Catedral, que tiene como marco importante el contexto social del gobierno de Odría. Entonces, ¿qué representó este gobierno? ¿Qué trajo este gobierno? ¿Recuerdan? Hacemos memoria. eh, por ejemplo,
lo que conocemos, ¿no? El común denominador de lo que ve el sujeto de a pie es, ¿qué hizo Odría? ¿Qué hizo? Y cuando nos ponemos a pensar sobre qué hizo, es que ahí tenemos una especie de registro memorístico de lo que hacen los presidentes, de lo que eh, en buena cuenta pueden prometer, y después uno dice, ¿se cumplió o no? Porque ya esa etapa en la que ya uno deja el fervor y dice, a ver, ¿cuánto? Que no le da a todo el mundo, ¿ah? Pero dices, oye, un momento, ¿cuánto de lo que prometió hizo? Y ahí viene para algunos, ¿no? Para algunos que como que despiertan, viene la decepción. Bueno, ¿qué hizo Odría? ¿A qué llamamos el ochenio? 1948 a 1956, ¿no? Es un periodo que tiene un régimen autoritario, autoritario. Y como todo régimen autoritario, se caracterizó por el populismo, populismo. En paralelo a ese populismo, hubo represión política, ¿sí? Y bueno, así es, persecución. Bueno, la gente desaparecía, ¿ya? La gente desaparecía. Ahí está, ley de seguridad interior, qué miedo. Y en lo económico, ¿cómo fue en lo económico el gobierno de Odría? Estábamos en la popa, dice. ¿Qué política se implementa? ¿Dónde busca ayuda, Odría? ¿Cuál es la política económica que se implementa? Así es, liberales, políticas económicas liberales. Ah, ya lo han visto, ya, muy bien. Entonces tenemos economía liberal, gobierno autoritario, populismo y sobre todo obras públicas. Eso es importante, eso es importante. Eso está aquí, en ese momento. Miren, cuando hablamos de obras públicas, hablamos de grandes construcciones, carreteras, escuelas, hospitales, viviendas, el Estadio Nacional. ¿Te imaginas ese tipo de construcciones? Le cambian la cara a Lima. Lima se ve moderna. Ah, claro, se hacen esas construcciones y no se fiscaliza, ojo. Bukele hasta ahora no ha presentado ningún registro, avance económico sobre estas grandes construcciones, por ejemplo, una biblioteca, la más grande de Sudamérica, y otro es la construcción de estos centros penitenciarios de lujo, ¿no? Súper modernos. Pero a nadie le ha rendido cuentas. Cuando han querido intervenir los pocos opositores que tiene, él dice, ¿para qué? ¿Cuál es el apuro? ¿Para qué? ¿Por qué?
si todo va, como dice Zenón, viento en popa. Y es allí donde comienza la corrupción, la crisis. Pero bien, volvamos a estas obras públicas, estas grandes construcciones. Imagínate al poblador de la provincia que recibe las noticias por la radio, los periódicos que llegan a la provincia, principalmente las zonas andinas. Lima está cambiando de cara. ¿Qué crees que pasa por su mente? Vamos, exacto. Vámonos a Lima. Porque en Lima está él. No es que en Lima está el Estadio Nacional, Lima quiero conocer Lima, que ese debe ser el 2%. Tú quieres ser parte de ese progreso, quieres progresar, quieres salir adelante. Además, Odría tenía un lema en su gobierno. Tenía un lema, si no me equivoco. No, 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 no era vamos a progresar. Creo que era salud, trabajo. Es que como no lo sé así, de manera determinada, salud, educación y trabajo. ¿Ves? Entonces, este lema, hechos y no palabras, ¿sí? ¡Ah! ¡Wow! Tengo a John Kennedy aquí, Blas. Hechos y no palabras. Interesante, ¿no? Salud, educación y trabajo, hechos y no palabras. Me quedo con salud, educación y trabajo. El sujeto andino, el sujeto de la provincia, decide migrar. Uno de los fenómenos más importantes hubo migración antes, por supuesto, pero con Odría hay una explosión demográfica. Entonces, la gente, los limeños estaban en Lima Centro. Llegan, llegan los migrantes de la provincia y con el tiempo ya no hay donde vivir. Pueden migrar, por supuesto, pero hay una serie de hechos. No es tan fácil. Como dicen sus compañeros, vamos a progresar, vamos a Lima, yo quiero salud, yo quiero educación, yo quiero trabajar. Y Lima va a causar una decepción en el 90% de estas personas, porque para estudiar tienen que trabajar y para estar en Lima deben tener un lugar donde habitar. Algunos son quechohablantes, la mayoría llega y es víctima de discriminación. Las instancias oficiales no los acogen, no los protegen. Lima es el lugar del desencanto. Las mujeres que llegan
son llevadas a las casas de las grandes familias a, a hacer de sirvientas sin ningún pago, con propinas, a trabajar más de 8 horas, a limpiar, a cocinar y reciben abusos, no solo físicos, sino también sexuales. ¿Sí me entienden? Es algo que para ustedes es nuevo, pero por ejemplo, mis padres me han contado. Y sí había trabajo, pero trabajo de albañiles. ¿Por qué? Porque estaba en plena construcción, Lima. Pero todos iban a trabajar allí. Entonces es un subempleo el que se tiene. Y no hay dónde vivir, entonces esta masa de migrantes toma la periferia de Lima y nacen las barriadas. Y ciertamente es una situación que hace, que hace ver a Lima como un monstruo, un monstruo. Pero un monstruo que se come a ciertos sujetos, no a todos, se los traga. Principalmente Lima es como un monstruo que en ese momento le gusta tragarse a los migrantes. Se los traga, se los come. Es una gran metáfora. Lima, Lima no es lo que soñaban en ese entonces. Sí, el gallinazo es un ave propio de la fauna limeña. Eh, si estos migrantes querían estudiar porque no habían terminado de estudiar, la precariedad que existía ya en nuestra educación, eh, si quería estudiar, pues ahí tenía para estudiar de noche en los colegios públicos. Y esto era terrible, ¿no? Porque el jovencito o la jovencita que todo el día se la había pasado trabajando en la casa, tenía que estudiar de noche. Imagínate, imagínate. Ese era el Perú moderno, ese era el Perú moderno. Represión para los adversarios políticos, medidas populistas, autoritarismo, las barriadas, la migración en primer lugar, luego las barriadas, discriminación, racismo y también vamos a decirlo, la gente comienza a buscárselas, ¿no? Y, y Lima, la de las barriadas, se convierte en algo colorido, ¿no? Porque la gente va a salir a las calles a vender ambulantes
comienza esta idea del, del migrante chamba, ¿no? El migrante que se levanta temprano, que es el provinciano, comienzan a tejerse una serie de valores muy propios, se cree, de los migrantes andinos, que se levantan temprano, que son trabajadores, que se las buscan, ¿sí? Y esto va a ir proliferando hasta que este sujeto migrante ingresa a la cultura oficial. Entonces, hay como que dos esferas, la esfera de la marginalidad y la esfera de la oficialidad. En la oficialidad están las instituciones, ¿no?, que Lima ostenta como pieza clave de este Estado de Derecho. Y la marginalidad es lo que la cultura popular ha construido, pero está allí, ¿no? Como en la tangente. Pero los escritores del 50 se dieron cuenta de esta diferencia, de este marco. Algunos de ellos eran migrantes y que habían tenido educación, eh, y bueno, pertenecían pues a familias que pudientes, ¿no? Y comienzan a darse cuenta de estas diferencias que siempre pues vienen de muy atrás, pero que se manifiestan con esta serie de fenómenos que ocurren justo en el gobierno de Odría. Ojo, todos estos grandes proyectos, estas inversiones, eran con dinero extranjero. Ojo, ¿ya? Miren, migraciones, modernización y crecimiento urbano caótico, clases medias en transición, pero aquí ustedes tienen, miren esta segunda imagen, la casa en los cerros, las construcciones, claro, por supuesto, el contexto eh, y las medidas políticas de Odría también fueron decisivas en el cambio urbanístico. Claro que sí, el cambio urbanístico, sí, porque lo que se tiene es, por ejemplo, no se ve ahí, pero hay una infraestructura vial. Con Odría se mejora la red vial. La carretera central es una ruta clave, pues, en las conexiones de terrestres del Perú. Eso es trabajo de Odría. Y una carretera es esencial para el comercio, para la comunicación, la costa, la sierra y la selva. Así que todo bien con Odría en ese sentido, porque se construyen, se reparan puentes. Entonces, de esa forma hay una integración territorial. Pero, ¿y qué hacemos con el problema de la vivienda? Porque esto, las casas en los cerros, es un problema. ¿Qué hacemos con la población urbana? Y el gobierno de Odría crea si no me equivoco, los barrios obreros.
Uno de ellos se llamaba 28 de julio. Entonces, ¿qué ofrecen? Viviendas, pero no carísimas, pues tiene que ser asequible, ¿no? ¿Para qué? Para los trabajadores, para los obreros. No todos aquí los que están aquí son obreros. Hay gente que llega de provincia y no tiene trabajo. Pero bien, estas construcciones de los barrios obreros lo que hace es contribuir a la urbanización planificada, ordenada, porque ¿qué estamos viendo aquí? Hay un crecimiento urbano caótico. Todos están hacinados. Y entonces, en cierta forma, estos barrios obreros fueron un alivio. Y continuamos, ¿no? Los edificios públicos, los hospitales. Y, y, y por ese lado, me gusta este componente de planificación del ochenio, este periodo de expansión, ¿no? Porque son programas de modernización y de desarrollo, no de aquí, sino de la infraestructura, construcción de carreteras, edificios públicos, mejoras urbanísticas, tiene que ver con un esfuerzo del Estado, pero por integrar el concreto y no la nación. Ah, claro, el tema de historia tiene que ver con ya también un incremento de la deuda externa, ¿m? Y la corrupción, ¿no? Porque tú adjudicas para eso contratos públicos, pero si no hay transparencia, ¿m? Los autores que en ese momento, algunos durante y luego después del ochenio, vivieron experiencias o vieron entre sus incluso paisanos una experiencia fatal. Ribeiro, que lo voy a separar porque a mí me llama mucho la atención Ribeiro en el sentido de que fue un hombre que tenía una posición y yo hasta el día de hoy no sé cómo es que conocía a pie juntillas los escenarios que describe, siendo él de clase alta. Eso me llama mucho la atención. Los muladares, los basurales, las barriadas. Hay un conocimiento de la ciudad en Ribeiro. Congrais, Congrais es el maestro de la expresión justamente del lado sucio, del lado oculto de esa modernización. Es alguien que expresa de manera cruda y descarnada el lado de las barriadas. Lima, hora cero, con Grace. Carlos Eduardo Zabaleta, mi profesor en la universidad. Migrante andino, composición, ancashino, pero que había llegado a ser diplomático. Ella está contaminado. Y Sebastián Salazar Bondi, Lima la Horrible. Voy a buscar Lima la Horrible aquí, lo voy a colocar para que ustedes puedan leer. Lima la Horrible. Lima panza de burro.
Un momento. Siempre se actualiza. Animal horrible. Salen videos. Si no puedo enviar un audio, ¿no? También un link de audio. Claro. Sí, a ver, vamos a ver. Es que muchos creen que Lima lo horrible, sí, lo que pasa es que, a ver, ¿cómo les explico? No es en sí como un poema tradicional. Por eso es que no les va a salir rápidamente. Es como un ensayo, Lima lo horrible. Tras yo lo voy a ir buscando, sí, para que ustedes lo puedan tener. Sí, es la presentación, ¿no? de la sociedad limeña. Hay presentaciones muy bonitas de Lima la horrible. Sí, o sea, simplemente lo que pasa con Salazar Bondi es que eh, critica esa idealización que se tiene de Lima. Y bueno, y es algo que es como una torta en la cara, Lima la horrible. Bueno, ya después. Pero hay imágenes también muy representativas de esa Lima la horrible. En donde no falta el gallinazo, por supuesto. Sí. Pero si hay alguien que quiere derribar el mito de la Arcadia colonial, es él, ¿no? Sí. Bien, volvamos a nuestros quehaceres. Entonces, sobre todo Ribeiro y Congrais, lo que van a hacer es mostrar una ciudad, Lima, la capital importante, una ciudad monstruo, una ciudad
que se come a los débiles, a los marginales, termina por tragarse a los migrantes, aquellos que no hayan, digamos, consolidado una presencia plena con salud, trabajo, educación, bueno, termina tragándose. Eh, en los cuentos de Congress y Ribeiro, a los sujetos marginales, a los sujetos migrantes, les pasan cosas, experiencias malas. La gran mayoría de ellos, de los sujetos marginales, han aprendido a convivir como en una guerra con eso. Lima es una ciudad prácticamente, metafóricamente, minada. Es como una ciudad minada. Y ellos deben de cuidarse, de no pisar una de las minas y explotar. Y muchos de ellos, metafóricamente hablando, muchos de ellos ya están preparados para el camino y algunos aún no. Así que hay una visión crítica, una mirada crítica de Lima, tal como aparece en Lima lo horrible, de Sebastián Salazar, tal como aparece. Que propiamente no es un poema, es un ensayo en realidad, ¿no? Es una suerte de ensayo en el que se derriban mitos en torno a esta Lima de reyes, Lima pomposa, Lima decorada, y que termina siendo un monstruo que se traga a a los miembros más vulnerables, no importa la edad, ¿no? Bueno, la narrativa de la generación del 50 toma ese marco. Ahí está. Aborda el tema de la ciudad a partir de la migración, los cuentos migrantes. Desde la perspectiva de las barriadas es que va construyendo una historia y la mayoría de los escritores son muy desconfiados, escépticos es la palabra, escépticos. Eh, Hay una desesperanza. La situación no va a mejorar para ellos. La clase media, la clase media siempre en choque con la clase alta, también tiene sus problemas. No serán tan grandes como los de la clase baja, popular, pero también tienen sus experiencias. Hay una línea neorrealista, que es la de neorrealista nueva, neorrealista, que es la de Ribeiro, neoindigenista, que es la que ustedes pueden apreciar, la de Carlos Eduardo Zabaleta, y hay una línea fantástica que Ribeiro no la desarrolla completamente. O sea, esa línea fantástica como que aquí no se ha desarrollado mucho. Pero sí dicen los cuentos de, algunos cuentos de Loaiza, pero por la parte de Ribeiro, a ver qué puede ser un cuento. Y La insignia, por ejemplo. Insignia de Ribeiro. Sí, tiene corte fantástico. eh, y muy bueno. Tienen que leer, lo tienen que leer. La insignia de Ribeiro, de corte fantástico.
Aquí les dejo para que ustedes en un pispás lo lean, ¿ah? Ahí está, la insignia de Ribeiro. Sí es corte fantástico. Pero no esperemos en Ribeiro, por ejemplo, ayer estaba hablando con un compañero, en Ribeiro un tipo Borges, no, pues, no hay punto de comparación tampoco, porque me decía, yo sí me he tatuado el pecho, Borges es lo máximo. Sí, Borges es bueno, pero Ribeiro, cierto, Ribeiro, Valdelomar, Ribeiro, estamos hablando de Ribeiro, no se hizo mucho problema con la forma. Y sin embargo, es grande, igual que Borges. Está en el mismo escenario. Ribeiro está con Borges y Cortázar. Exacto, Betsabe. Xiomarita, Xiomara, Xiomara, exacto. Yo me acuerdo que qué edad tuve cuando leí esto, a los 11, 12, 12. Y claro, yo también puse esa carita. Me llegó a desesperar un poco ese cuento. Y también empecé a mirar de otra forma las insignias. Me fijaba mucho, ¿no? Bueno, ese corte fantástico son como islas, ¿no? Dentro de los cuentos de Ribeiro. No es que se repitan mucho de ese estilo, ¿ya? Eh, volvamos, volvamos. Miren, de Enrique Congrais, El niño de junto al cielo. Ay, no, pero no quiero que llore. El niño de junto al cielo, la bestia con un millón de cabezas. Esteban había soñado hace unos días, antes del viaje, en eso. Una bestia con un millón de cabezas. Y ahora él, con cada paso que daba, iba internándose dentro de la bestia, dentro de Lima. Lima se lo iba a comer. Me acuerdo que le presté mi libro de cuentos, Lima Hora Cero, a un amigo que hasta el día de hoy conversamos, pero no nos vemos, y se lo llevó y nunca me devolvió el libro. Es difícil encontrar Lima Hora Cero. Pero ¿saben qué? Era alguien que tenía mucha intensidad para la lectura. Así que está en buenas manos. Pero bueno, eh, sepan a quién prestan sus libros. Y no me lo devolvió. No me lo devolvió. A ver, aquí sí está Lima Hora Cero, el niño junto al cielo. El niño de junto al cielo. Sí, es una mala costumbre, pues. Pasan una serie de cosas al pobre niño Esteban. Aquí está. Completito para ustedes. Ciudad Seba es un repositorio muy bueno que ustedes pueden visitar. Ahí está. Miren, se detuvo, miró y meditó la ciudad, el mercado mayorista, los edificios de 3 y 4 pisos, los autos, la infinidad de gentes. Él porque está
traumatizado con todo esto, embelesado, porque él ha bajado del cerro. Algunos como él, otras no como él. Y el billete anaranjado, quieto, dócil, en el bolsillo de su pantalón. El billete llevaba el 10 por ambos lados, y en eso se parecía a Esteban. Él también llevaba el 10 en su rostro y en su conciencia. El 10 años lo hacía sentirse seguro y confiado, pero solo hasta cierto punto. Antes, cuando comenzaba a tener noción de las cosas y de los hechos, la meta, el horizonte había sido fijado en los 10 años. Y ahora, no, desgraciadamente no. 10 años no era todo. Esteban se sentía incompletón. Quizá si cuando tuviera 12, quizá cuando llegara a los 15, quizá ahora mismo, con la ayuda del billete anaranjado. Estuvo dando vueltas, atisbando dentro de la bestia, hasta que llegó a sentirse parte de ella. 1 millón de cabezas y ahora una más. La gente se movía, se agitaba. Unos iban en una dirección, otros en otra, y él, Esteban, con el billete anaranjado, quedaba siempre en el centro de todo, en el ombligo mismo de la bestia. Unos muchachos de su edad jugaban en la vereda. Esteban se detuvo a unos metros de ellos y quedó observando el ir y venir de las bolas. Jugaban dos y el resto hacía ruedo. Bueno, había andado unas cuadras y por fin encontrando seres como él, gente que no se movía innecesariamente de un lado a otro. Parecía, por lo visto, que también en la ciudad había seres. ¿Cuánto tiempo estuvo contemplándolos? ¿1/4 de hora? ¿Media hora? ¿1 hora? ¿Acaso 2 horas? Todos los chicos se habían ido, todos menos uno. Esteban quedó mirándolo, mientras su mano dentro del bolsillo acariciaba el billete. Hola, hombre. Hola, respondió Esteban, susurrando casi. El chico era más o menos de su misma edad y vestía pantalón y camisa de un mismo tono, algo que debió ser caqui en otros tiempos, pero que ahora pertenecía a esa categoría de colores vagos e indefinibles. ¿Eres de por acá? Le preguntó a Esteban. Sí, se aturdió y no supo cómo explicar que vivía en el cerro y que estaba en viaje de exploración a través de la bestia de 1 millón de cabezas. Y no sigo porque si no me voy a quedar con Enrique Congrais. Ya. Xiomara, no, porque eres tan spoiler. Ya no importa, igual léanlo. Ya lo habías leído, Ramín, Zenón, ya. Ya, eso es lo que nos pasa a la gente y yo, bueno, yo ya aprendí a controlarme, pero lo que pasa, como ustedes son muy jovencitos, la gente que ha leído, te dice todo hasta el final, ¿no? Ya, y le pasa esto y otro. Sí, yo también, cuando era muy jovencita, me imagino como tú, Xiomara, me ganaba la emoción y como metralleta le lanzaba todo. Y los demás, claro, se quedaban mirando. Bueno, ya igual lo leeré, igual lo veré. Me pasaba con las películas también. Hoy, ¿no? Si alguien me pregunta, digo, ¿quieres que te diga el final? ¿Lo vas a leer o vas a ir a ver la película? No voy a ver la película. Ah, ya. Le digo, es buenaza, tienes que ir a verla. Y al final sí vale la pena. Entonces ya con eso, pero sí le doy como ustedes dicen, maíz, maíz para ir persuadiendo, ¿no? Porque hay que invitar a los demás a la lectura, hay que invitarlos a ir al cine, porque estamos perdiendo eso también de ir al cine y ver buenas películas. Porque hay gente que va y dice, he ido a ver solterona, viuda, divorciada, y no sé, de verdad. Bueno, ya, me para esas cosas yo no voy al cine, perdone. Si voy a pagar, ¿no? La entrada a la canchita, tengo que ir a ver pues una película importante o de acción que valga la pena, ¿sí?
Y eso también se ha perdido y hay que fomentarlo entre nuestras amistades, la familia. Hace poco fui a ver Fórmula 1, pero sí antes había visto dos películas sobre la Fórmula 1. Y por un poco para tener en cuenta el escenario, ¿no? El escenario, y también me había visto este documental de Ayrton Senna, que es uno de los corredores más importantes latinoamericanos de los últimos tiempos, pero que lamentablemente murió muy joven. Y de acuerdo a eso ya te da como una suerte de criterios varios para que tú puedas entender y un poco eh, criticar, si quieres, también la película, ¿no? Y lo otro que fui por deberes sagrados que cumplir, Jurassic Park, la película esta última de Steven Spielberg. Buenas. Sobre todo porque te das cuenta que Spielberg ahí ha metido sus manitas con la aparición del último dinosaurio, ¿no? Pero ya, ahí lo dejo. Véanla, véanla. Bien, volvamos entonces. Miren ustedes la visión crítica que tienen los narradores del 50. Lima es un monstruo de 1000 cabezas. Y ingresar a Lima es como ingresar por la mandíbula del monstruo. Así, ya, Esteban va, ya, no importa. Va con su billetito que lo toca, lo siente, estás ahí todavía. Hay un miedo, un temor. Y es un niño. A mí me llama mucho la nostalgia cuando dice, por fin seres humanos. ¿Y los demás qué eran? Yo creo que hay que separar esto de la humanidad. Grande con Grace. Seres humanos. En algún momento él, mira, mira, vienen y van como, ahora lo hemos perdido, ¿no? Pero en ese momento ese es el niño que saca un diagnóstico de ese mercado mayorista, que seguro es el mercado central, ¿no? Más conocido. Y un lugar caótico, y dice, y de pronto ve gente que está tranquila, que no está caminando de un lugar a otro, y dice, son seres humanos, ¿no? Pero ¿qué es lo que resalta? No seres, sino la humanidad. Creo que lo he dicho aquí alguna vez. Jesús Mosterín dijo que los perros nacen con su perreidad, pero los humanos están obligados a desarrollar su humanidad. No es que ya está, toma tu humanidad, ya la tienes. No, es algo que se forja en el camino. Esa es la humanidad, es algo que se va construyendo, porque tú a veces soy un ser, pero eres ser humano. Esa humanidad es algo que se forja. He ahí el detalle, he ahí el ser o no ser, esa es la cuestión, ¿no? Y es algo que se ha perdido, la forja de la humanidad. Porque, ojo, soy ser humano y seguramente no es fácil. Ese es el gran trabajo con el que nacemos. Y hay gente que no la forja ni a los 30, ni a los 40, ni a los 50, por supuesto. Ahí están en el Congreso. Ahí están de candidatos. Ya bueno, volvamos entonces. Una pincelada. Julio Ramón Ribeiro, vamos al grande. Ahí está.
Julio Ramón Ribeiro, fallece en 1994 y, y ya les dije, ¿no? Está en el escenario de uno de los mejores cuentistas hispanoamericanos y por supuesto que está al costado de Cortázar, ¿sí? Y al lado de Borges. Su último gran premio eh, lo obtiene meses antes de morirse, el premio Juan Rulfo. Eh, Siempre me ha llamado la atención este, esta suerte de acercamiento que tiene a la ciudad de la marginalidad, pero hasta pudo ser cronista, pero no entiendo cómo, porque su biografía es una biografía que tiene visos de alguien que no le ha faltado nada, que ha tenido todo, eh, una persona que miraba desde ese punto. Miren, las personas que lo conocieron eh, esperaban pues al Ribeiro de los cuentos, ¿no? Entonces lo abordaban periodistas, por ejemplo, y era un tipo muy callado, muy callado. Hay un periodista que se había preparado toda su carrera para entrevistarlo. Y el día que lo entrevista, vio un tipo muy ensimismado, muy callado, y luego él comentaba, este periodista, que no vio al Ribeiro de los cuentos, al autor, porque incluso dentro de los cuentos de Ribeiro hay humor. Sí, hay escenas de fracaso, eh, hay suspenso también, pinceladas, hay humor, eh, y están, claro, también estas escenas como tontas, ingenuas, hay estos dramas muy pueriles, muy triviales, pero que finalmente desencadenan hechos graves. Y entonces es que uno pensaba encontrarse con un Ribeiro, el de carne y hueso, muy dicharachero, muy de el hombre que ha vivido experiencias, y no era así, no era de esa manera. Contestaba lo que tenía que contestar, pero no de estos escritores que tenían pues aquí, ¿no? En la mente, sí, ya la anécdota. No, no era así. Entonces, Rivero se enfocó tanto en sus cuentos que uno tenía que abordarlo con sus cuentos, con sus cuentos. ¿Cuál es la característica de Ribeiro? Como les dije, no se ha peleado tanto con la composición como Borges, porque Borges sí se ha complicado técnicamente y magistralmente en un formato tan pequeño como el cuento.
Así que los relatos, no hay saltos temporales como en el caso de Borges y el sur. Ribeiro, Rivero no se complica técnicamente y su relato es lineal. Inicio, desarrollo, clímax, desenlace. Ya está. Y como todos los de su generación, escritores, la temática es urbana y costeña. Ojo con eso. La ciudad es importante. Y ya les hablé de esta actitud escéptica. No hay esperanza en Lima. La ciudad no aguarda esperanza. Y quien mejor representó esta oficialidad versus marginalidad fue Ribeiro. En la universidad a veces me decían por quedar bien, Miss, yo he leído a Ribeiro. Y les decía, qué bueno, ¿qué has leído de Ribeiro? Dame un título, dame un cuento. La palabra del mundo. No existe un cuento que se llame La palabra del mudo, pero sí un libro que recopila un conjunto de cuentos, La palabra del mudo. Yo creo que es un buen título para la representación de los sujetos marginales, de los niños que viven en los basurales, de, de los hombres que tienen, de los hombres que tienen, vamos a decirlo, cachuelos y no un empleo estable. Bueno, no hay estabilidad laboral, pero un empleo, digamos, de modo oficial. Para los olvidados, decía Ribeiro. Esta es la palabra del mundo. Ribeiro es genial a la hora de explicar los, los escenarios de la ciudad. Por eso yo me preguntaba, este hombre que ha tenido una educación privilegiada, ¿en qué momento salió por ahí, ¿no? A ver, a observar la ciudad y a estos sujetos marginales. Lo que toma Vargas Llosa de Ribeiro es su conocimiento de la ciudad y por supuesto que Vargas Llosa perfecciona ese conocimiento y esa descripción de la ciudad. Pero el primero es Ribeiro. Ribeiro es un conocedor incluso de las esquinas, de los recovecos de la ciudad. ¿Cómo son sus personajes marginales? Están en la sociedad limeña, están, pero excluidos. Y como les digo, tienen avatares que los acompañan día a día, o sea, sus sufrimientos, ¿no? Pero que son constantes, que están allí presentes. Dificultades del diario acontecer, que son propios de la clase baja. Y ahora que voy a cocinar, y ahora que vamos a desayunar, y ahora, a ver, busca un trabajito con la vecina, con la comadrita. Son penurias cotidianas que gracias a Dios muchos de nosotros no vivimos. Bueno, digo gracias a Dios si es que creen en Dios, ¿no? Pero gracias al esfuerzo de sus padres, a algunos al esfuerzo propio. Pero hay gente que en este instante no tiene que desayunar, gente que compra agua de cisternas, gente que no tiene agua y desagüe y que lidian día a día con la enfermedad, gente que no tiene un techo. Y la narrativa de Ribeiro
muestra a esos personajes. Muestra a esos personajes. ¿Sí? Entonces, hay que pensar un momento que somos afortunados también en cierta forma. Que sí, que tenemos avatares, que tenemos luchas constantes de otro tipo tal vez, ¿no? Sí. Y, eh, y aquí nada más en Lima, gente que siente mucho frío, gente que es abordada por las garúas intensas, por la neblina, que están en los cerros, niños. Y no se trata de la indiferencia de sus pares o de los limeños de centro, no. La indiferencia del sistema, ¿ve? Y eso va a ser abordado. Por eso gusta Ribeiro. Vamos con los gallinazos sin plumas. Este cuento es importante porque aborda por primera vez, yo con los datitos, por primera vez, una problemática que no solo se estaba dando en Lima, se estaba dando en las ciudades más importantes de otros países, pero que no se decía, porque no era correcto, pero sucedía. ¿Qué era, Miss? A ver, ¿qué era? ¿Qué estaba sucediendo? Niños explotados. Hoy nos parece parte de- del ambiente, ya no nos llama la atención ver niños en los paraderos, criaturas muy pequeñitas vendiendo caramelos, criaturas que pertenecen a mafias, que limpian autos, niños pequeñitos que deberían estar en la escuela. Ese es el lugar de un niño. La explotación de los niños se daba en las ciudades más importantes de Latinoamérica. ¿Quién lo aborda por primera vez? Ribeiro. Por eso es que este cuento es fundamental. Ya Valdelomar por primera vez mostraba como protagonista a un animal, el gallito Carmelo. Pero esto es descarnado, esto es oscuro y no se había dicho, no se había mostrado. Lo primero entonces, que los protagonistas de los gallinazos sin plumas son niños explotados. Y el drama se acentúa porque estos niños son explotados por su abuelo. O sea, el ser que los debería querer, proteger, no los cuida, no los protege, no los quiere, se explota. Mm, ¿Y cómo los explota? ¿Por qué los gallinazos? ¿Dónde están los gallinazos? Yo en San Marcos he visto gallinazos y la verdad que me asusté horrible. Qué feo. Gallinazo. Son horribles.
Para mí son feos estas aves. Y estaban en la ventana de la Facultad de Derecho, bien sentado ahí. Y es como ver ay no, es como una película de terror. Yo me asusté horrible. Y en los basureros. Ahí está el gallinazo. Si van a centro de Lima, los van a ver también. Están en grupos. Y están en los basurales también. Se alimentan, ¿no? Allí están en la basura. Pero aquí dice gallinazos sin plumas. Los gallinazos sin plumas. ¿Cómo es eso? Ah, profesor, es una metáfora. Ah, ya es una metáfora. Sí. Entonces, ¿quiénes son los gallinazos sin plumas? Enrique y Efraín. Ahí está. Mm, ahí está. Ellos son los gallinazos sin plumas. Son enviados por su abuelo a los basurales, a los muladares, donde podrían coger alguna enfermedad. No es un lugar para los niños, pero eso no importa. ¿Por qué? ¿Por qué van a buscar baldes a los basureros? Baldes de desperdicios. ¿Por qué? Aquí está. Hay un cerdo que hay que alimentar, cebar, porque el abuelo lo va a vender a un hombre que tiene las manos manchadas de sangre. Ese cerdo, ¿cómo se llama? Tiene un nombre el cerdo. Pascual. Ese es Pascual. Pascual. Ilka Pascual. Ahí está. Es un cerdo que se convierte en la salida, ¿no? En la esperanza económica, al menos del abuelo. ¿Y el abuelo cómo es? Hasta Ribeiro El Ribeiro es muy caricaturesco. ¿Cómo es el abuelo? ¿Es un abuelo tierno? ¿Es un abuelo entrañable? La avaricia, ciego. Pierna de Tenía pierna de palo. palo, ¿no? Eso sí. Pierna de palo. Así es. ¿Y esto qué les recuerda? Se pasó Rivero ahí, ¿eh? Rocío dice, profesora, ¿se podría decir que el cerdo pascual simboliza la avaricia del abuelo? Cuando se publica Los gallinazos sin plumas, se hicieron una serie de interpretaciones, cada uno llevó agua para su molino. Pero ciertamente, conforme vayamos avanzando, Rocío,
tu interpretación va a tener más cuerpo. Obviamente, el cerdo, Pascual, es un elemento negativo. Sí. Ahora, voy a buscar aquí. ¿Cómo se llamaba el abuelo? Tenía un nombre que no le correspondía tampoco, ¿no? Aquí les envío algunas fotografías. Son fotografías, Así es. Pero ahí está, pues. Ahí está. El abuelo con pata de palo. Don Santos. Y hay otras imágenes, que son imágenes muy dramáticas, ¿no? Muy dramáticas, ya, y con esta cierro, un poco para entender el contexto. ¿Quién es Pedro? Se preguntarán los demás. No, a mí no me dio pena el perrito, me dio pena, ¿sí? El que quiera el perrito, porque el niño dentro de su mirada no puede imaginar que el abuelo haya hecho con eso con el perrito, que es el único elemento de cariño, de amor dentro del cuento. El amor que les falta a estas criaturas que son obligadas a ir a buscar baldes de comida para ese cerdo que siempre tiene hambre. Así es, y es un perro. Pero es este sujeto que no les da amor, no les da cariño, y ellos encuentran amor, cariño en un perrito del muladar, del basurero. ¿Cómo creen que es ese perrito? Pulgoso, sarnoso. Igual, es ternura, es amor. ¿Y qué hacen estas criaturas? ¿Qué hacen las criaturas cuando encuentran a un perrito abandonado en la calle? ¿Qué quiere hacer la criatura? ¿Qué quieren hacer? Te lo quieres llevar, lo quieres proteger. Lo más gracioso es que, bueno, gracioso si se puede decir, lo más paradójico es que ellos necesitaban protección. Se lo llevan a casa, al corralón. Ahí está. Entonces, buscan en el basurero estos dos hermanitos obligados por el abuelo. Cada uno tiene que llevar sus baldes porque ese cerdo necesita engordar, va a ser vendido y ellos buscan restos. Y lo que va a pasar es que estos niños están en peligro, se pueden enfermar, eh, y sucede que Efraín se corta el pie con un vidrio que está allí en el muladar.
Ya no puede ir a trabajar. Trabajar. Ya no puede ir a buscar comida para ese cerdo, esos restos orgánicos que están en el basural para ese cerdo que nunca deja de tener hambre. Miren ustedes. Así que Enrique va a ir en lugar también de Efraín. O sea, él también iba con Efraín, pero Enrique dice, traeré la parte que le toca también a, a Efraín. Yo no sé cómo están dando estos saltos aquí del argumento, porque ya parece, estos saltos no están completos en verdad. Me molesta por ustedes, me molesta por ustedes, porque aquí como que ya Pedro se convierte en el protagonista y no es así. El abuelo aprovecha la ausencia de Enrique y en ausencia de Enrique es que ha lanzado, ha matado al perro y se lo ha dado de comer al cerdo. Y cuando Enrique llega al corralón, siente esta atmósfera de que algo le oculta. Y Efraín, que está mal, le dice, ya no lo escuché al perro. Es una atmósfera terrible porque Efraín, Enrique va caminando y camina, ingresa al corralón y de pronto ve un resto del perro. Es así como sucede. Y no puede creer que su abuelo haya hecho eso. Y va y le increpa al abuelo. Y es ahí donde el abuelo, al retroceder, se resbala y cae en el chiquero. Lo que no me gusta aquí es que yo no sé cómo han hecho esta separación y dice aquí, se niega la orden del abuelo, huye y después Don Santos en un acto de extrema crueldad. Hay un salto y un vacío que no me gusta porque Enrique asume que debe llevar también los baldes que Efraín, por estar enfermo, no los va a traer a casa. Ahora Enrique está haciendo el trabajo también de Efraín, porque si no, estas criaturas no comen o son golpeadas o castigadas. Ahora, ha dejado ese perrito con ese perrito sarnoso para que acompañe a su hermano. Y por eso les digo que aprovechando la ausencia de Enrique, este abuelo desalmado, malvado Don Santos, ¿sí? Mata al perro y se lo da a Pascual. Y miren cómo hacen aquí. El cuento termina con Enrique alejándose de la casa, dejando atrás la miseria y el horror. ¿Qué es esto? No sucede de esa manera. Enrique, una vez que ve al abuelo en el chiquero, recuerden que tiene una pata de palo, y, y, y es de terror porque la bestia, que es Pascual, se va acercando al abuelo.
Y ese es el momento en que Enrique le dice, Efraín, vámonos. Y Efraín le hace una pregunta terrible. ¿A dónde? ¿Cierto? Pues ¿a dónde van a ir? ¿A dónde? Que hay una casa y Navíf los espera, alguien los va, hay padres adoptivos. ¿A dónde van a ir? ¿Verdad? Pues es una crítica. ¿Y qué le responde Enrique? Al muladar, con los gallinas. Miren el final, pero ya me molesté con esto de aquí. Y está, y yo voy a leer justamente esta parte, ¿no? Está completo y les digo que Ciudad Seba es muy bueno. Ya. La última noche de luna llena, nadie pudo dormir. Pascual lanzaba verdaderos rugidos. Enrique había oído decir que los cerdos cuando tenían hambre se volvían locos como los hombres. El abuelo permaneció en vela, sin apagar siquiera el farol. Esta vez no salió al corralón ni maldijo entre dientes. Hundido en su colchón, miraba fijamente la puerta. Parecía amasar dentro de sí una cólera muy vieja, jugar con ella, aprestarse a dispararla. Cuando el cielo comenzó a desteñirse sobre las lomas, abrió la boca, mantuvo su oscura oquedad vuelta hacia sus nietos y lanzó un rugido. ¡Arriba, arriba! Los golpes comenzaron a llover, a levantarse haraganes. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Esto se acabó, de pie. Efraín se echó a llorar. Enrique se levantó, aplastándose contra la pared. Los ojos del abuelo parecían fascinarlo, hasta volverlo insensible a los golpes. Veía la vara alzarse y abatirse sobre su cabeza, como si fuera una vara de cartón. Al fin pudo reaccionar. A Efraín no. Él no tiene la culpa. Déjame a mí solo. Yo saldré. Yo iré al muladar. El abuelo se contuvo jadeante. Tardó mucho en recuperar el aliento. Ahora mismo al muladar. Lleva los 2 cubos, 4 cubos, o sea, la de él y la de su hermano. Ahora mismo al muladar. Enrique se apartó, cogió los cubos y se alejó a la carretera. La fatiga, el hambre y de la convalecencia lo hacían trastabillar. Cuando abrió la puerta del corralón, Pedro quiso seguirlo. Tú no, quédate aquí cuidando a Efraín. Y se lanzó a la calle, respirando a pleno pulmón el aire de la mañana. En el camino comió hierbas, estuvo a punto de mascar la tierra. Todo lo veía a través de una niebla mágica. La debilidad lo hacía ligero, etéreo, volaba casi como un pájaro. En el muladar se sintió un gallinazo, más entre los gallinazos. Cuando los cubos estuvieron rebosantes, emprendió el regreso. Las beatas, los noctámbulos, los canillitas descalzos, todas las secreciones del alba comenzaban a dispersarse por la ciudad. Enrique, devuelto a su mundo, caminaba feliz entre ellos, en su mundo de perros y fantasmas, tocado por la hora celeste. Al entrar al corralón, sintió un aire opresor, resistente, que lo obligó a detenerse. Era como si allí, en el dintel, terminara un mundo y comenzara otro fabricado de barro, de rugidos, de absurdas penitencias. Lo sorprendente era, sin embargo, que esta vez reinaba en el corralón una calma cargada de malos presagios. Es como si tú supieras que algo malo ha sucedido, alguna vez les ha pasado, como si toda la violencia estuviera en equilibrio, a punto de desplomarse. ¿Cómo hace eso, Ribeiro?
El abuelo, parado al borde del chiquero, miraba hacia el fondo. Parecía un árbol creciendo desde su propia pierna de palo. Enrique hizo ruido, pero el abuelo no se movió. Aquí están los cubos. Don Santos le volvió la espalda y quedó inmóvil. Enrique soltó los cubos y corrió intrigado hasta el cuarto. Efraín apenas lo vio, comenzó a gemir. Pedro, Pedro, ¿qué pasa? Pedro ha mordido al abuelo. El abuelo cogió la vara, después lo sentía aullar. Enrique salió del cuarto. Pedro, ven aquí. ¿Dónde estás, Pedro? Nadie le respondió. El abuelo seguía inmóvil, con la mirada en la pared. Enrique tuvo un mal presentimiento. De un salto se acercó al viejo. ¿Dónde está Pedro? Su mirada descendió al chiquero. Pascual devoraba algo en medio del lodo. Aún quedaban las piernas y el rabo del perro. No, gritó Enrique tapándose los ojos. No, no. Y a través de las lágrimas buscó la mirada del abuelo. Este la rehuyó, girando torpemente sobre su pierna de palo. Enrique comenzó a danzar en torno suyo, prendiéndose de su camisa, gritando, pataleando, tratando de mirar sus ojos, de encontrar una respuesta. ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué? El abuelo no respondía. Por último, impaciente, dio un manotón a su nieto. Encima le pegó, que lo hizo rodar por la tierra. Desde allí Enrique observó al viejo que, erguido como un gigante, miraba obstinadamente el festín de Pascual. Estirando la mano, encontró la vara que tenía el extremo manchado de sangre. Con ella se levantó de puntillas y se acercó al viejo. ¡Voltea! Gritó. ¡Voltea! Cuando don Santos se volteó, divisó la vara que cortaba el aire y se estrellaba contra su pómulo. Toma, chilló Enrique, y levantó nuevamente la mano, pero súbitamente se detuvo temeroso de lo que estaba haciendo, y lanzando la vara alrededor, miró al abuelo que casi arrepentido. El viejo, cogiéndose del rostro, retrocedió un paso, su pierna de palo tocó tierra húmeda, resbaló y dando un alarido se precipitó de espaldas al chiquero. Bueno, eso ustedes lo otro lo tienen que leer. Yo voy hacia el final. Enrique cogió a su hermano con ambas manos, lo estrechó entre su pecho, abrazados hasta formar una sola persona. Cruzaron lentamente el corralón. Allí yo recuerdo a Vallejo en Poemas Humanos. Abrazados hasta formar una sola persona, cruzaron lentamente el corralón. Cuando abrieron el portón de la calle, se dieron cuenta que la hora celeste había terminado y que la ciudad, despierta y viva, abría ante ellos su gigantesca mandíbula. Desde el chiquero llegaba el rumor de una batalla. Así termina. Desde el chiquero llegaba el rumor de una batalla. 1955. No te cansas de leer este cuento, porque es actual. No hay tiempo, es actual. Bien, un poquito para borrar este argumento. Ya hemos hablado sobre esto, de la explotación, de cómo la ciudad oprime a los marginales y cómo está el cerdo simboliza no solo lo que dijo la compañera, la avaricia, sino el egoísmo, la falta de humanidad por parte de ese abuelo, pero es en grande, en macro, es la ciudad, la urbe también. Pero para el abuelo es una posibilidad, es una esperanza de tipo económica, porque si lo engordan bien, si lo ceban bien, lo venderán. Y este tema, un tema tabú, se puede decir,
queda de manifiesto en un cuento de Ribeiro. Los niños son explotados. Los niños son explotados. Y la ciudad, esta verdad, la ha guardado hasta ahora, debajo de la alfombra. Explotación de los niños. Poesía, vamos a la poesía. Blanca Varela. Blanca Varela. Su paso en San Marcos le sirvió más bien para conocer a los poetas del surrealismo, porque habían poetas surrealistas. eh, y luego no termina la carrera y viaja a Francia. París era como la meca, ¿no? Y en París, y esto es lo que quería decirles, para todas estas características, lo voy a colocar aquí. En París, miren, esto es lo más importante. Primero que antes de viajar a París, ya había un gusto por Vallejo, y Vallejo tiene una, Vallejo con muy poco dice mucho. Vallejo tiene eso. Y ella ya había tomado eso de Vallejo, de Guren también. De Guren y Vallejo son sus poetas favoritos, pero en París conoce a Octavio Paz. En ese momento era representante del surrealismo en México y premio Nobel de literatura también. ¿A quién más conoce? Adivinen. ¿A quién le presenta Octavio Paz? La suerte de esta señora. Sartre. Sartre. El filósofo, claro. Y allí lo vinculamos con el existencialismo. Ya, entonces, surrealismo, Sartre, existencialismo y también conoce a la esposa de Sartre. ¿Quién es? Simone de Beauvoir. Representante, gran escritora, representante del feminismo francés, filósofa también, por supuesto, por supuesto. Es una teórica del feminismo francés, ¿sí? No se casaron con Sartre, pero mantuvieron una relación amorosa y, y la obra más reconocida de Simone de Beauvoir y un texto fundamental para todas las feministas y seguramente mal leído por algunas, es este, ¿no? El segundo sexo. Bien, todo esto, me estoy olvidando de algo. Surrealismo de Paz, existencialismo de Sartre, feminismo de Simone de Beauvoir, hace que se consolide en ella una especie de estilo muy particular, muy particular. De hecho, su primer poemario tiene un prólogo, el prólogo de Octavio Paz. Y eso es interesante, ¿no? Como digamos, un prologuista de la talla de Octavio Paz, un premio Nobel, imagínense. Ahora, hay que añadirle este lenguaje depurado. Con muy poco
dice mucho. Lleva al extremo este lema, si quieren, porque supera ampliamente en ese sentido de una, de esta especie de cuenta resumida de lo que se tiene que decir en esta depuración, supera mucho a Vallejo. Hay una atmósfera en su poesía de mucho escepticismo, de pesimismo. No es Blanca Varela una poeta dramática, vamos a decir, sensible, no. Hay una teoría del silencio expresivo que ella maneja muy bien, teóricamente es como una especie de plantilla que ella utiliza en sus poemas. Eh, Canto villano es tal vez el poemario que va a precisar y a expresar toda todo este estilo, ¿no? Canto villano, el canto que es algo muy aprendido, muy bien manejado, que necesita estudio, viene de la villa. Entonces, en ese sentido, el título también tiene una contrapropuesta. Es el canto de los que, de los que han sido relegados, de los villanos, de las personas que viven en la villa, que viven una vida ordinaria, pero que ahora van a cantar, ahora van a cantar. La estructura se divide en dos partes, como ustedes pueden apreciar aquí. Una primera parte se llama Ojos de Ver y otra parte Canto Villano, una sección. Y la primera parte de Canto Villano, que se llama Ojos de Ver, contiene 7 poemas, en donde se puede ver esta brevedad. Poemas muy sucintos, muy breves, pero que tienen una carga semántica importante. Y Canto Villano, que tiene 13 poemas, y aquí ya son variados en cuanto a su extensión. Ahí está. Como poemario, Canto Villano trabaja la materialidad del ser humano, o sea, el cuerpo se cosifica, se hace materia, así que en ese sentido, ¿se acuerdan que vimos a Vallejo en Poemas Humanos? El fémur, el codo, la mandíbula, todo sufría en Vallejo, pero ese cuerpo se había desmembrado, se había fragmentado el poeta, un poco para que en el cuerpo se sienta ese dolor. Bueno, aquí hay una materialidad de ese ser, de ese cuerpo, ¿sí? Y es un espacio que le sirve no solo para abordar o criticar temas tan importantes como qué lugar le toca a la mujer en la sociedad. Pero esa especie de abordo el problema no lo hace desde lo dramático, desde lo sensible, desde el llanto, no. Hay una resistencia plena, incluso yo diría que hay una especie de sorna, de humor negro que se maneja en el poema. Este es Canto Villano, ya el poema, no el poemario. Y de pronto la vida en mi plato de pobre, un magro trozo de celeste cerdo. Ahí está el surrealismo, celeste cerdo. Aquí en mi plato, obsérvame, obsérvate, o matar una mosca sin malicia. Aniquilar la luz, o hacerla. ¿Quién hizo la luz? Respóndanme, para irme, ¿quién hizo la luz? Porque aquí dice aniquilar la luz o hacerla. Como quien abre los ojos y elige. Cielo rebosante, surrealismo. En el plato vacío. Rubens, cebollas, lágrimas. Más Rubens, más cebollas, más lágrimas.
¿Quién es Rubens? ¿Y dónde están las cebollas y las lágrimas? ¿Qué lugar es el que le toca a la mujer? Tantas historias, negros, indigeribles milagros. Y la estrella de Oriente emparedada y el hueso del amor. Hueso del amor, cielo de carne, divina náusea, negro bocado, ojo turbio, cielo de carne, rosa de grasa, grasa, náusea, carne, el cuerpo, se hace materia. Mea culpa, ojo turbio. Mea culpa, negro bocado. Mea culpa, divina náusea. Todo es culpa de la mujer. Claro, no hay otro aquí en este plato vacío, sino yo devorando mis ojos y los tuyos. El cuerpo femenino, ¿sí? Rompe con los valores cotidianos, familiares. Sé que existe Rubens, pero estoy en la cocina, ¿no? Más Rubens, más cebollas. ¿Y qué te dice? ¿De quién es la culpa? Estas son las claves. Les he robado 4 minutos, ¿sí? Ya vamos por la recta final, no se preocupen, ¿ya? No se olviden de estos puntos para ver el estilo y la brevedad en el estilo de Blanca Varela. Uy, me confundí, Blanca. Es una desconocida, lo sé, no hay problema. Namaste, cuídense mucho y ya estamos en la recta final. Nos falta Vargas Llosa y se acabó. Así que paciencia, paciencia, por favor. Bien, nos vemos, cuídense.